En América Latina de la calificadora Fitch Ratings, pues una de las tres grandes a nivel mundial. Licenciado Panti, muchas gracias. Buenos días, Oscar. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. En este foro que intitulan Desempeño económico, populismo, relaciones comerciales, perspectiva Fitch de la economía mexicana. No sé si tengo bien el título de este. Sí, está bien, así es. Sí, bueno. Un poco largo, pero sí. Un poco largo, pero así es. Bueno, mencionan, entre otras cosas, que el bajo crecimiento de la economía mexicana en años recientes, en torno al 2% anual, ha provocado una caída en el ingreso por habitante, una cuestión que importa porque genera el riesgo de tensión política, especialmente en un momento en que el país, México, se prepara para el cambio de presidente, ¿no? Pues es básicamente eso. Es interesante, licenciado, que pues aborden una calificadora de la importancia de Fitch, temas que quizá en otras ocasiones pues lo consideraban como fuera de su terreno, porque quizá pudiesen incurrir incluso en opiniones subjetivas en torno a este aspecto tan importante pero real que es el populismo, los populistas y un gobierno populista cuyos resultados pues los estamos viendo en países como Venezuela. Así es correcto. Dígame, ¿por qué se atreven, si me permite el término, de incluir esta variable? No, mira, Oscar, definitivamente el crecimiento económico es una de las variables claves que se analizan al evaluar las calificaciones de países, de gobiernos soberanos como es el de México. El crecimiento económico, te diría, es muy importante y te voy a dar porque importa, ¿verdad? No, primero, el crecimiento sí, después me refería yo al populismo, al término, ¿no? Okay. El populismo, no, obviamente el crecimiento económico, sino el populismo que es que muchas veces claro. ustedes son muy respetuosos y si yo le pregunto a usted, oiga, Fitch Ratings le tiene pavor o pánico a Andrés Manuel López Obrador, usted me va a decir, no te voy a opinar ni te voy a contestar a esa pregunta, ¿no? Claro. No, mira, yo te diría que efectivamente en ese foro que tú mencionas, se habló a detalle, ¿verdad?, de las variables que pueden afectar la calificación que nosotros tenemos sobre México, que tiene ahorita una connotación de negativas. En diciembre del año pasado se le asignó una perspectiva negativa al país, a la calificación, impulsado principalmente por un bajo dinamismo, un bajo crecimiento económico, y cómo ese bajo crecimiento económico ha estado impactando, digamos, la dinámica fiscal y la dinámica de estabilización de la deuda pública. Como esto ya se ha discutido ampliamente, la deuda pública ya alcanzó un 50% del Producto Interno Bruto, y eso está fuera, te diría, de lo que es la mediana de países que están calificados en la categoría de las triples Bs. Por eso México ahorita tiene una connotación de carácter negativo en su calificación. Ahora, el tema del populismo, te diría, no es que nosotros digamos, le saquemos la vuelta o no queremos opinar sobre él. Nuestra labor, te diría, es como agencia calificadora, es ser prospectivos, es evaluar escenarios. Y precisamente en ese foro se habló de un escenario posible para México, dadas las variables que estamos viendo al día de hoy. Y ese escenario posible es donde vemos, digamos, una probabilidad alta, ¿verdad?, de que México, digamos, AMLO o López Obrador llegue a la presidencia. Entonces, ¿por qué vemos ahorita que ese escenario cobra relevancia? Primero vimos algunas estadísticas y vemos cómo el presidente Peña Nieto, ahorita 4 años de su gobierno, digamos, las estadísticas de popularidad o de aceptación del presidente son de las más bajas en los últimos sexenios, están por abajo del 20%. También cuando ves las preferencias electorales por partidos,
ves cómo el PAN se ha mantenido alrededor del 20%, el PRI tiene una tendencia a la baja, Morena empieza a ganar terreno, y eso nos lleva a pensar que hacia 2018 vamos a tener unas elecciones definitivamente muy competidas. Sin embargo, aquí quisiéramos hacer una precisión. De nuevo reiterar que esto es un escenario, también decir, ¿verdad?, que estamos todavía lejos, ¿verdad?, de ese periodo de elecciones, estamos todavía más de un año. Y bueno, pero nuestra labor es un poquito evaluar si ese escenario se materializa, cuáles son los riesgos que pudiera enfrentar México. Y los riesgos te los voy a comentar. Primero pensamos que habría incertidumbre en cuanto a la aplicación de política pública y política económica por parte de López Obrador. No tenemos muy claro, ¿verdad?, si sus declaraciones que ha hecho y su discurso político se pudiera moderar, ¿verdad?, hacia avanzar las elecciones o empezando, digamos, un sexenio. Nos llama la atención, por ejemplo, que se hable de incrementar el gasto social en forma importante, pero no nos queda tan claro cómo se va a fondear ese mayor gasto, porque también a la par se habla de no incrementar impuestos, de bajar la deuda pública, se ha hablado de generar eficiencias por el lado del gasto operativo, pero en esa parte nosotros lo que hemos observado es que en la parte del presupuesto se han hecho esfuerzos por tratar de controlar y hacer recortes en el gasto operativo por parte del gobierno, pero otros rubros del gasto público han venido ganando terreno, como es el servicio de la deuda, por el incremento de la deuda, por la depreciación del tipo de cambio, cada vez pagamos más intereses por esa deuda, también el gasto por pensiones se ha venido incrementando y son rubros que han venido ganando espacio en el presupuesto. Entonces vemos un presupuesto, te diría, con poco margen de maniobra para implementar las políticas que ha mencionado López Obrador. Hay otros riesgos adicionales, pensamos de si se avanza en ese escenario, la implementación, la velocidad como se están implementando las reformas estructurales, pues pudiera perder, digamos, velocidad. Nos preocupa también mucho, ¿verdad?, específicamente cómo pudieran avanzar las reformas, específicamente en la reforma energética, ¿verdad?, que se han hecho inversiones o están planeadas inversiones, entonces avanzar hacia un escenario pues definitivamente pudiera frenar esas decisiones de inversión. Y hay otros riesgos importantes que pudiera ser el tema de gobernabilidad o tema de entrar en un impasse legislativo. Definitivamente si López Obrador no diría definitivamente, más bien en ese escenario que estamos planteando es altamente probable que llegue con un Congreso, digamos, con una pluralidad política y donde a lo mejor sería muy difícil lograr consensos si pudiéramos entrar en un impasse legislativo. Yo te diría que estos son los riesgos que estamos viendo de ese escenario. Adicionalmente, pues te diría los tiempos en que esto se va a dar. Vamos a tener elecciones el próximo año, vamos a estar también en tiempos donde se va a estar renegociando el Tratado de Libre Comercio, por lo cual pensamos que es el escenario más factible que se vaya a dar, y eso pues definitivamente nos lleva como agencia calificadora a estar muy atentos y estar monitoreando este escenario. Posiblemente para México, al transitar en ese escenario, vamos a tener alta volatilidad, y pues bueno, nuestra labor de nuevo como agencia calificadora es anticiparnos a estos eventos y ver cómo de avanzar o de ver una alta probabilidad de materializarse, cómo pudiera afectar la calificación que asignamos de México. Para tener una idea, porque ustedes califican la deuda, yo no sé si prácticamente de todos los países en el planeta, pero sí de los más importantes y obviamente de los que tienen un grado de desarrollo y desempeño similar al nuestro, al de México. ¿Con quién compararía la llegada de López Obrador a la presidencia de la República y hacia dónde nos dirigiríamos poniendo como ejemplo a otra nación? Bueno, eso sí es una pregunta, te diría, a lo mejor difícil de contestar. Lo que te pudiera ahorita comentar es de que México ahorita está, cuando tú ves las calificaciones de las principales economías de América Latina y de mercados emergentes, México se ubica en la parte alta de ese tipo de entidades, en una categoría, en una calificación de BBB+. Es la misma calificación que tiene Perú, por ejemplo, está por arriba de la calificación que tiene Colombia, Panamá, Aruba, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Bolivia,
te diría Argentina. Sí, pero en este momento, ¿no? Usted sabe, está hablando del presidente, yo digo a futuro. A futuro, digo, es muy difícil de prever, porque tendríamos nosotros que evaluar, y de nuevo tenemos una variable de ver cómo estos discursos o estas, digamos, que se trasladan en política, cómo pueden impactar la calificación de México. Si llegamos a un entorno donde hemos visto economías de que a pesar de transitar hacia un entorno populista puedan moderarse, pues es posible que las calificaciones a lo mejor no sufran o no tengan un impacto tan negativo, ¿verdad? Pero es difícil de prever en este momento. Bueno, pero le pregunto directamente, desde su perspectiva, ¿podríamos iniciar un proceso que derive en una situación similar a la que se vive en Venezuela específicamente? No lo creo, porque la situación de Venezuela está en la parte muy baja de nuestra escala de calificación, y han pasado muchos años, ¿verdad?, donde ha habido una problemática social y económica muy fuerte y fiscal en Venezuela. A lo mejor te lo pondría de otra forma. Mira, por ejemplo, ahorita te decía que una variable importante es la deuda contra el Producto Interno Bruto, que nosotros ahorita estamos alrededor del 50% y pensamos que se va a estabilizar o va a empezar a bajar gradualmente. En un escenario donde se empiecen a implementar las políticas que ya te comenté, donde se incremente el gasto social y no veamos válvulas de escape y empiece a crecer la deuda, pues a lo mejor la deuda va a empezar a crecer como proporción del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, un ejemplo reciente es Brasil, donde Brasil ha pasado por una crisis económica severa, ¿verdad? Esta variable que te menciono de rondar el 50% empezó a crecer en forma acelerada, y en 2-3 años ahorita ya ronda el 70-75%. Y la calificación de Brasil se ubica en W, que es una calificación que no es grado de inversión, está 4 noches por abajo de la calificación de México, y te diría ese sería el primer escenario que pudiéramos empezar a ver a México. Bueno, comentaristas de la talla de Fareed Zakaria de CNN, este domingo en su programa GPS decía: la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México sería un populismo socialista similar al de Venezuela, a la Venezuela de Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro. Una victoria de López Obrador sería un desastre para México, pero también para los Estados Unidos, y regresaríamos a un socialismo corrupto y a una economía disfuncional sustentada en el populismo y el nacionalismo malentendido. Eso decía Fareed Zakaria. ¿Cuál sería su opinión? Mira, nosotros creo que nuestras opiniones no entramos, y ahorita sí regreso a tus comentarios iniciales, donde no entramos tan a detalle en hacer pronunciamientos. Bueno, pero por allí andan más en pensamiento, ¿no? Para no comprometerlo. Pues. No, regresaría a las variables que vamos a estar monitoreando, donde principales preocupaciones que tendríamos sería por el lado fiscal, ¿verdad? Ver que las declaraciones que se han hecho en este momento, pues te diría, vemos poco espacio, ¿verdad? Y es altamente probable que regresemos a ver cómo, empecemos a generar después un déficit fiscal, y eso tenga que ser compensado con deuda pública, ¿verdad? Pudiéramos empezar también a ver un bajo crecimiento económico, las inversiones relacionadas con las reformas estructurales pudieran frenarse, y eso de nuevo abona en un menor crecimiento económico, y entrar en un impasse donde a lo mejor no podemos avanzar en la parte legislativa. Eso nos lleva a bajo crecimiento económico por un periodo, y eso en ese escenario es donde nosotros en realidad, pues la calificación de México pudiera empezar a tener una tendencia negativa. Bueno, pero repito, sin afán de comprometerlo, podría sí concluir: estaríamos mejor sin Andrés Manuel López Obrador para una calificadora que tiene tanto prestigio como Fitch. México estaría mejor. Te diría que en base de escenarios se vería un escenario a lo mejor de menor volatilidad y de menos incertidumbre, exactamente. Menor volatilidad y menos incertidumbre. Bueno, pues nos quedamos con esa, licenciado, y yo le aprecio muchísimo su tiempo. Muy bien, muchas gracias, man. Gracias. Humberto Panti Garza, director senior de finanzas en América Latina de Fitch Ratings. Menos volatilidad, menos incertidumbre
si evitamos que Andrés Manuel pues gane en el 18, y parece que se le están afortunadamente complicando, se le está complicando el escenario. Bueno, y no por él, sino por sus compadres, compañeritos y candidatos, colegas, ¿no? Quienes pues no practican la honestidad valiente de Andrés Manuel López Obrador, sino practican pues una totalmente deshonestidad corrupta. ¿Cómo decimos aquí? No, una corrupción cobarde. A ver, Inge, si ya me pone ahí por ahí este término que a veces se nos olvida. Lejos de la honestidad valiente, son corruptos y cobardes. En fin, le recuerdo mi Twitter para cualquier comentario u opinión, @Mario Beteta. Banorte.